Hola, desde Alemania, hola. Hola Guadalupe, Nuria, Kelly, Cris, Pepi, Dora, Regina, Graciela, Morela, Jonkin Park, hola, Rose, Carol, Miguelina, Noraida, Guadalupe, Nuria, Marixa, hola Lorena, hola Tamara, hola Pame, desde Argentina Estela, hola Nieves, Silvia, Rosalba, Malani, Karen. Hola María Estela de España, hola Isa, Patricia, saludos, hola Lidia, Doris, de Perú, hola Gabriela, hola, de Chutemal, Grow, ¿de dónde Doris eso? De Perú, hola, de Colombia, hola de Laida, gracias Claudia. Mira, preferí hacer un live para aclarar ciertas cosas. Hola Lilia, Aurora. Hola de Francia. Valerie. Dolores de México. Hola Mar de España. Sí, mira, lo hice tempranito para ver si se conectaban más chicas de otras partes donde el horario es más, tenemos más diferencia horaria. Hola de Estados Unidos, Juliana. Hola. Patricia, sí. Hola Edna. Estoy bien. Acá llegó la primavera con todo, aunque ayer llovió mucho, pero paró y hoy día de nuevo está súper despejado. Hola Ana de República Dominicana. Hola Militae Sadhan. ¿Eres de Colombia? Hola Estela de Australia. Son las 10:30 en España ya. Hola Rocío. En mi país son las 5:38. De Sao Paulo, Rosemary. Oh, de Italia, Ewa. Buongiorno. Eres de Venezuela. Es que, ¿sabes qué? Las banderitas se ven muy chicas. En México acaba de llegar el otoño. Estuvo fuerte en México el verano. Hola, Angélica. Sí, Angélica. 2 horas de diferencia. En Cuba, tenemos 1 hora. Gracias, chica. ¿Por qué te ignoro, Doris Moreno? No te ignoro, porque son muchos comentarios. Si no he saludado a alguna, vuelve a escribirlo porque son muchos comentarios y llegan todos juntos y no los puedo ver. Disculpen. En Alemania ya están en otoño. Está horrible el clima. Soy de Guatemala. Hola Silvia. De España también, gracias. Ahí, tampoco me saludo a Carla. Hola Carla. Hola Cleusa. Hola Gileine. Tan felices. En Miami, Valentina son las 4:39.
De Costa Rica, Dora. 2:30 de la tarde. Sí, Paula, yo también soy de Chile. Muchas gracias, Mar. En Curicó es caluroso. Hola, Claudia de Argentina. Candy, hola, mi Candy, vos faltas tú. Hola, Claudia. Mira, hay un respecto, vamos a hablar de inmediato, ¿ya? Yo soy de Chile, Pame. Soy yo, esta es mi verdadera voz. Tengo algunos videos con mi voz también al principio, para que alguna, no sé si lo ha visto, unos shorts también con mi voz. Hay una cuenta de viajes que dijo que Jimmy iba a viajar. Sí, Isa, la Candy de TikTok, también tú eres mi Isa de TikTok. Sí, mía, estoy ahora en TikTok. Perdón, estoy en live ahora. ¿Qué hizo? Espera, ordenemos los temas, ¿ya? Yo soy muy dispersa, chicas. Para las que no me conocen, si te estoy hablando de algo y alguien me pregunta de otra cosa, le contesto y después se me olvida lo que estoy hablando. Gracias, Adelaida. Diana. Gracias, Gina. Mira, según una cuenta de viaje, Jimmy va. Pero no hay nada, nada confirmado. Hola, Flor. ¿En serio, Flor? ¿Quién estaba hablando de mí? Hola, Esther. No sé si anda por ahí Puri siempre me comenta que es de España. Hola, Reina. Hola, Carmen. Hola, Rosana. De Italia. Chicas, para las que no entienden el idioma, no sé quién lo pueda poner y hable inglés. Cuando se procese el en vivo, yo los dejo con subtítulos, ¿ya? Gracias. Mira, como les decía, no está confirmado aún de que Jimin vaya. La lógica sería que sí, ¿ya? Sí, Reina, lo hago. Eh, eh, Tenemos que esperar. Yo creo que Jimmy se puede ir el lunes 29. No sé si ustedes lo piensan, porque siempre se van como horas antes. Desde España, Manuela. Y, y tenemos que ver, pues, si va, algunos dicen que puede ser que no vaya porque es un desfile de, gracias Carmen Rojas, eh, puede ser que no vaya porque es un desfile femenino, de ropa femenina. Pero yo creo que puede ir, que puede ir. Puede ir Chuga también. Chuga también tiene un desfile la misma fecha. Entonces, puede ser que viajen todos juntos, viajen por separado. Hola, María Elena. Y quiero hablarles un poquito, chicas, del último video que vi varios comentarios y tuve que bloquear a algunas personas. Yo creo que no entendieron el punto del sabías qué que hice respecto a, a la sección que hice del vlog de Tae con Junko y Nam. Yo di lo que se decía en redes sociales. Uno no puede tampoco, yo no soy de las personas que voy a ignorar las cosas que se dicen. Tenemos que también dejar en claro, chicas, y esto se los digo con mucho cariño a todas, es mi punto de vista, sí, pero chicas, los idols son seres humanos. Y siempre lo hemos hablado, son seres humanos que se pueden equivocar, tienen defectos y virtudes, que también no son perfectos, ¿ya? Entonces yo creo que muchas personas creen que los chicos son perfectos y no es así. Son seres humanos y también los mueve los instintos, el ego, el amor, la conveniencia, todo porque son artistas, ¿me entienden? O sea,
ustedes no pueden ignorar eso. Y muchas creen que uno por hablar de ciertas situaciones es tirarle hate, es como que uno le tiene odio, y no, siempre les he dicho a ustedes que nunca odiemos a ninguna persona en general. Odiar es muy fuerte, chicas. Eh, Odiar es demasiado fuerte, ¿ya? Entonces eso nunca deberíamos hacerlo, pero somos personas que no conocemos tampoco. Entonces, ¿cómo tú vas a odiar a alguien que no conoces? Por eso a mí me sorprende mucho el odio que genera Jimin, porque Jimin nadie lo conoce para odiarlo tanto. Nosotros vemos de Jimin puras cosas positivas porque el chico dona dinero y a una parte súper importante que es la educación, porque sin educación no somos nada. Entonces, a mí me sorprende eso de que la gente odie tanto a las personas que no conocen, ¿ya? Por eso yo, ante todo, siempre les digo que no odien, ya no odien, y uno puede criticar, porque la crítica constructiva siempre es buena. Gracias, Cleusa. La crítica constructiva siempre es buena, y no, yo tampoco puedo ignorar lo que se ve en redes sociales. Yo no soy así. Yo no escondo la cabeza bajo las piedras para... ¿Me entienden? Perdón, Gisela. Entonces, lo que pasó en el vlog de Tai, Junko y Nam, fue muy renombrado lo que pasó en las redes sociales. Y claro, fueron dos cosas que Junko no quería que lo grabara por abajo. No sé, se vio en las redes sociales, hasta ARMYs que no son chippers ni nada, como que no les pareció. Y la otra parte fue cuando Tae dice que Junko fingía estar enfermo, que no sé si fue una broma porque, como le digo, pero también como que no cayó muy bien, y sobre todo también entre sus fans, el afán de Junko, porque incluso después el entrenador dice Junko estaba enfermo, tenía el hombro rígido, él no descansa, nunca para, y como que se dio ese momento de no ir a hacer ejercicio porque realmente estaba enfermo. Y ¿cómo se llama? Y uno tiene que también hablar de esos temas, porque yo no puedo ignorar, yo no sé, si quieren ir a ver dulces a otra parte, vayan, si no les gusta lo que yo expongo, pero yo siempre lo hago siento yo que lo hago con una altura de mira sin que caiga en nada malo, y como les digo, una crítica tampoco es mala, ¿ya? Porque criticar tampoco es malo, chicas. Y háganse siempre, incluso hasta con Junko, con Jimin, porque son seres humanos. Humanicemos a los chicos, ellos no son dioses, ninguno. Son artistas, yo los amo demasiado a los dos, pero uno también tiene que ver sus defectos y sus virtudes, porque al final de cuentas, cuando ellos tengan una actitud totalmente diferente a la que ustedes ven, y no les va a gustar, y como él dice el dicho, del amor al odio hay un solo paso. Entonces, ustedes, por eso siempre humanicen a su artista, porque si hay imagínate que Jimin o Jungkook se amanezcan atravesados así con el pie izquierdo, ¿ya? ¿Te imaginas tú que se levanten con el pie izquierdo y no saluden una fans, no le den un autógrafo a una fans? Estoy dando un ejemplo X. Y todos veamos eso. Y resulta que se enojan ustedes con él y ya no lo quieren más por esa actitud. Y es completamente comprensible, porque a veces no amanecen de ánimo para dar un autógrafo, para saludar a una fan, y es comprensible. Pero como los tienen en un altar, los bajan rápidamente. Exactamente, Karen. A Jimmy le han tirado hate porque le respondió a una chica en Weavers que Junko estaba al lado de él. Y fueron despiadadas. Entonces, por eso yo les digo, igual que cuando Jimin fue a Tiffany en Nueva York,
que esto fue muy como yo le estoy contando ahora. Jimmy fue a Tiffany y resulta que los guardaespaldas, sin saber, lo sacaron por otro lado y toda la gente se quedó mal porque lo esperó y muchas estaban odiando a Jimmy, que habían ido hace muchas horas, lo estaban esperando y resulta que no lo vieron porque Jimmy como que se creyó mucho, se fue por otra parte. No sé si recuerdan eso. Entonces, y Jimmy salió a explicar y dijo que él no tenía idea y lo sacaron por otra parte y no se dio cuenta que lo estaban esperando las fans. Entonces, por eso usted, chiquilla, también el beneficio de la duda, porque yo también puedo dar el beneficio de la duda en muchas cosas. Entonces, eso es lo que yo siento, que uno tiene que humanizar a su artista. No siempre van a estar dispuestos a dar un autógrafo, no siempre van a estar dispuestos a sacarse una foto, ¿me entienden? Y es comprensible porque son seres humanos y no son todo el día artistas. Ya entonces a veces la gente espera mucho de ellos y cuando tienen una actitud que no les agrada, se enojan con ellos. Y no es justo, yo creo. ¿Quién es Claudia? A ver. Jimin y Jungkook, si tú crees que son amigos, perfecto. Que perfecto. Perfecto, nadie te obliga a creer que son otra cosa y está bien. Yo tengo yo tengo otra manera de ver su amistad, que yo creo que ellos son más que una amistad y está bien, te lo respeto. O sea, siempre que no vengas acá y digas que el Taekwondo es real y todo, porque ahí sí que no, porque yo estoy haciendo un live para la gente que ama a Jimin y Jungkook y su vínculo, ¿me entiendes? Sea cual sea, pero que lo aman. Sí, Juliana, sí, mira, me sorprendió que no captaran algunas, obviamente, no todas. eh, y la actitud, ¿en serio, Beatriz? ¿Dónde pasó una? ¿Cómo se llama? Aquí afuera, no sé quién es. ¿Quién es la que dijo eso? ¿A bloquearla? Mira, la cosa es esa. También se ha hablado mucho, mucho. Mira, yo les voy a contar una cosa que pasó, que yo también la quiero en un momento poner en un video. Bueno, que lo ponga de nuevo G-Good Forever porque no la vi. La misma Claudia puso, espérate, no la estoy leyendo, chicas, espérenme un poquito para ver si encuentro el Taekwondo Forever. Porque no me interesa tener a gente aquí mala onda. No, saben que no la encuentro. Hola Nérida, la había saludado acá, que estoy por acá. No sé, no la puedo encontrar lamentablemente. No la puedo encontrar. No la puedo encontrar. Ah, la Sofía, Taekwondo Forever. Ya, chao, pues Sofía, te fuiste. Te fuiste por el excusado. Ya, chao. Ya, se fue la Sofía. Es que, oye, no sé quién me dijo que había hablado mal de mí. ¿Quién es? A lo mejor pusieron el nombre y yo no lo vi. ¿Quién es la que habló mal de mí en un live? Hola, Miriam. Es que les gusta. Es que yo creo que no tienen tiempo en sus casas. Y no tienen una vida seguramente, por eso entran a molestar en un like que obviamente no es para ella. No, Vicky, yo sé que están en Corea. No creo. Hola, Ivonne. No sé, alguien me dijo acá cuando empezamos y no pude leer más porque me llegaron un montón de mensajes juntos. Me dijeron que alguien había hablado mal de mí en TikTok o en un live. Mira,
Eh, sí. ¿Cómo que pasó aquí? No entiendo la pulga de Lee, no, no sé. No, Graciela, no sé quién les habrá dado esa información, pero yo tengo entendido que no, realmente no he visto nada, no me han dicho nada. Ojalá que estén en... A ver la pulga de no sé qué de Lino, ¿qué pasó? ¿Por qué vienes a entrar un like que no te gusta? Gracias. Mira, he visto... Gracias, Ana. No los bloqueo nomás. A mí no me... A mí no me molesta. Mira, yo les voy a contar una situación que tengo en los haters. He bloqueado más de 6 veces a una cuenta. ¿Qué no entiendes la pulga de... ¿Eres Jikuka o no? Hola, Ivonne. No, Ivonne, yo creo que más tardecito sí van a... Sí van a... Chiquitito Adorado, ¿quién es esa? No conozco a Chiquitito Adorado, no tengo idea quién es. Primera vez que la nombran, no tengo idea quién es. Mira, lo mismo que hablen mal de mí, o sea, lo que menos me puede importar. Mira, le voy a contar que una cuenta en YouTube la he bloqueado más de 6 veces y se hace una cuenta y pone puros emojis, no sé. Eh, eh, y me da mucha risa porque pone por emoji, pone un payaso, porque parece que, no sé, parece que es de Europa, entonces no entiende mucho, pero la he bloqueado, chicas, 6 veces. Una cuenta la he bloqueado como 3 veces y en 5 minutos tenía más de 19 comentarios hater, obviamente hacia Jimmy, hacia mí, que yo era una mentirosa y bla, bla, bla. Y me da mucha risa porque el tiempo que tienen para crearse una cuenta en YouTube, que tienes que crearte un mail para crear una cuenta nueva en YouTube, pero así lo hacen y me da mucha risa porque te digo, el tiempo y cómo pueden ser tan odiosas de venir a hacer eso y me da risa, en vez de enojarme así, no me enoja, nunca me ha enojado, me da mucha risa. Yo digo, ¿cómo pueden tener tiempo de hacerse una cuenta? Qué plata, ir a crearse un mail, un Gmail, crearse eso para ir a joder y digo, en 5 minutos que estaba creada la cuenta se la bloqueó nuevamente. Entonces, gracias, te... En serio, Mari Rosa es una señora cubana. No sé quién pueda ser. No sé quién pueda ser esa señora cubana que está hablando mal de mí. Ni la conozco, po. No la conozco, no la conozco. Pero como les digo, no me molesta que hablen mal de mí. A mí lo que me molesta de otras yikukas a lo mejor, que empiecen a confirmar cosas que no sabemos. Por ejemplo, me dicen Carita Jimmy Radio, no tengo idea. Supuestamente sí, porque todos han ido a lo que se ha programado, ¿ya? Pero no tengo, yo no les puedo decir, no, sí, si Jimmy va a ir el 1 de octubre y se va a pasear por Francia, va a ir por París, no tengo idea, po. No tengo una confirmación, solamente hay rumores de que va. Eh, no, mira, ¿sabes qué? Que esta Icuca, sí, mira, ¿sabes qué? No sé. Pero como les digo, a mí lo que me molesta mejor de alguna yicuca o de alguna persona que confirma hechos que nunca han existido, ya que inventen cosas porque al final de cuentas que tú inventes algo, la realidad no cambia. Por eso yo trato siempre de apegarme a los hechos, chiquillas, porque tú no puedes inventarte algo.
Mira, yo les voy a leer algo. Yo les voy a leer algo. Imagínate, Graciela, yo no tengo la menor idea. Primera vez que escucho que Jimin y Jungkook pudieran estar en Sapporo. ¿Y saben por qué sacan esas conclusiones? Porque las coreanas están publicando cuando Jimin y Jungkook viajaron a Sapporo. Están publicando en el aeropuerto cuando llegaron. Y yo creo que por ahí sacan esas conclusiones, pero yo creo que publican por publicar, no. Es que Marianela, perdón, sí, yo creo que Jimmy, yo siento que sí va a ir, pero no hay confirmación porque todos han ido, Nan también está, entonces yo creo que sí. Yo creo, Marilyn, yo creo que Jimmy se puede ir el 29 el lunes 29. No creo que se vaya con tantos días de anticipación. Pero es Flor Chan, es en TikTok. Me sabes que primera vez no sé si es Jikuka, no sé si es Taikuka, pero le digo a la señora, espérate, a ver, a la Chiñoa Chunchan, a la Calefat, a la señora Calefat que no me importa, pues gracias por hablar de mí. Se nota que le importo porque habla de mí, pues. Si no, uno no habla de las cosas que no le importan, pues. Así que gracias, pues. Será a Lucho Portuano, no sé quién es. Mira, Gisela, espero que viaje solito. Puede que viaje con Chuga, también dicen. Porque Chuga también tiene un evento. Sí, Valentín, es que no importa la nacionalidad, da lo mismo. Mientras uno no sea. Sí, pues mientras no sea irrespetuosa, chiquilla. Pasa lo mismo con el tema de que algunas personas o algunos yigucas, por ejemplo, hacen cosas bien cuestionables, a veces como que editan cosas y dan a entender que están, no sé, pues Jimin y Jungkook, no sé, por ejemplo, que alguien edite que están en Sapporo cuando no es así. Esas cosas no se deberían hacer porque a la larga se están engañando. Se están engañando, entonces, ¿para qué engañarse con algo? Por eso yo les digo, claro, es el 1 de octubre, Chuga es el 5, entonces no hablo inglés. Claro, entonces uno, ¿cómo voy a querer ver a Yudemir en el aeropuerto? Aunque yo creo que Jimmy y Chuga son muy buenos amigos. Chuga es un amigo muy leal, creo yo. Jimmy también es un amigo muy leal. Mire, chicas, les quiero leer algo muy, muy interesante. Espérate, voy a ver si lo puedo encontrar. Espérate un poco. Espérate un poco. Porque me pareció muy interesante esto. Eh, creo que... Espérate. Una chica japonesa eh, le consultó a su... Le consultó a unos profesores, ¿ya? Espérate que lo voy a leer acá traducido. Eh, le preguntó a uno de sus... a un profesor que no tiene nada que ver con el chip ni nada. Entonces esto decía así, decía, tenía curiosidad por saber cómo se percibía el reciente incidente en mi país de origen, así que pregunté a mi profesor al respecto. ¿Por qué se metió una taicuca? No, la Gisela no es taicuca, no, si me está bromeando. No, yo a la Gisela la conozco hace 5 años, chiquilla.
No, si solamente está bromeando. Ya, dice, él leyó la noticia con respecto con el comunicado que emitió la empresa. Dice, él leyó la noticia y el comunicado del otro lado y le pidió a mi hermana que lo escuchara también. ¿Qué profesor dice tan amable? Dice, la maestra dijo que habían tenido una buena relación durante un tiempo, hace algunos años, pero ahora no tienen ninguna conexión. Una buena relación significa una relación amistosa. Es difícil decirlo, pero es una relación. No crea que sea ese caso, dice. Nuna dice que evita hacer declaraciones definitivas porque piensa que la otra persona podría estar en peligro. Al final son los detractores de Jimmy los que difunden los rumores, los mismos idiotas difunden rumores en la red. Según cuentan más personas, solo las publicaciones antifans más atrapados están con esa mentalidad. Lo que quiere decir esta publicación es que le consultó a su profesor, siendo que su profesor es, ¿cómo se llama? Es ajeno al tema, y también a una persona en Corea, Ana Flores. Ana Flores, no la pillo, a ver. Voy a ver un poquito más para acá. Ya, Ana Flores, te fuiste. Ya, listo. Ya, la Ana Flores se fue. Ya, entonces, como les contaba, esta chica japonesa le consultó a su profesor, que no tiene nada que ver con un chipper ni nada, y le preguntó qué pasa con el comunicado. Gracias. Y el comunicado decía que ellos tuvieron una relación, pero no amorosa. Puede ser amistosa o lo que estábamos hablando. Entonces, quiere decir que estamos bien, chicas. No nos estamos mintiendo a nosotras mismas. Porque muchas personas piensan, incluso algunas yikukas piensan, de que lo estamos mintiendo con respecto a este comunicado. Y resulta que no es así. Que realmente ese comunicado usa palabras ambiguas, pero en ninguna parte dice que tuvo una relación amorosa. Y lamentablemente, chicas, esto lo voy a dejar muy en claro, le voy a decir esto y no se confunda. Algunas solos de Jimin, no les digo Park Jimin porque las verdaderas Park Jimin se enfocan solamente en la carrera artística de Jimin. Pero las solos realmente están muy como les dijera yo, como muy enfocadas en que Jimin eh, eh, tenga una ex, ¿ya? Tengo una ex novia, y la tratan como una ex novia. Son solos de Jimin y han estado en X por varios días. ¿Y saben qué las motiva? El odio que le tienen a la relación de Jimin y Jungkook y el odio que nos tienen a nosotras como yikukas. Entonces, imagínate vincularlo con una mujer como esa solamente por el odio que le tienen a la relación de Jimin y Jungkook. Hola Yulitza, hola Soyana, dice. Entonces yo no entiendo, si tú quieres a Jimin, ¿cómo lo vas a poder relacionar con esa mujer? Y además que se mienten y mienten porque el comunicado jamás confirmó una relación de Jimin y Jungkook. Perdón, de Jimin y esa mujer, perdón. ¿Dónde leí acá? Nunca confirmó una relación de Jimin con esa mujer. Entonces que ellas hagan eso porque odian la relación de Jimin y Jungkook y odian a la Jikook y odian supuestamente a la Chipper, y
y llegar a ese extremo, sabiendo que pueden dejar mal parado a Jimin y relacionándolo con esa mujer, realmente duele porque aquí el bien superior es Jimin y lo que tendríamos que proteger acá es a Jimin y aferrarnos y buscando buenas traducciones, no la que hizo no, Julitza o Ana, tú no odies. Es mal odiar, no odien, chicas. La vida es muy cruel para andar odiando. La vida es muy difícil para tener odio, no odien. Eh, entonces, eso es lo que me molesta a mí de algunas solos de Jimin. Obviamente no son todas, yo distingo de Park Jimin, que las chicas Park Jimin trabajan duro por Jimin, le crean hermosos proyectos para sus cumpleaños, le hacen stream, todo eso. Pero algunas solos, sobre todo estadounidenses, o escriben en inglés, no sé de qué países serán, pero realmente han sido el punto negro en esto, relacionándolo y diciendo que Jimin tuvo una ex que es heterosexual, como que les importara tanto la condición sexual de Jimin, que en esta cosa no nos debería preocupar. Entonces me dan molestia, chicas, que ellas no sean rigurosas y no investiguen más allá de lo que decía ese comunicado, sea o no sea del que haya venido de la empresa, pero que en ese comunicado jamás se nombró que Jimmy tuviera algo amoroso con ella. Entonces me molesta mucho eso y se unen a las taicucas. Entonces, exactamente, la vida es muy corta para andar odiando. No odien, chiquilla, mi gran mensaje acá es que no odien, es mal odiar. Cuando uno odia, uno se toma esa mochila con piedras. Así yo el odio lo tomo así. Es una mochila con piedras que tú estás echando piedras, piedras y tú lo cargas en la espalda y tú eres el único que se perjudica odiando a otras personas. Exactamente, Patricia. Es que no estuvo con esa mujer. Yo estoy convencida de que Jimin no estuvo con esa mujer. Más aún ese comunicado, cuando lo pudo haber confirmado y no lo confirmó, solamente dijo que tuvo un acercamiento a ella y solamente fue eso, nada más que eso. Exactamente, y además en el mismo comunicado parte diciendo desmentir los rumores. ¿Y qué rumores andaban dando vuelta de que Jimmy no estaba con esa mujer? Esa tipa es muy loca, chicas. Ha hecho, ya tiene antecedentes que hace con las personas. Entonces, lamentablemente, Jimmy o esa mujer se cruzó en el camino de Jimmy y sacó provecho de eso. Hola, Danis. Es muy difícil ser idol en Corea. Es muy difícil porque no todos se van a acercar con buenas intenciones los idols. Entonces, qué pena da y me da mucha pena la situación que está viviendo Jimin, porque no lo merece. Esa mujer es una persona mala, chiquilla, no es una persona buena, porque tú no tienes un video en un ascensor que no dice nada, grabado para exponerlo 5 años después, porque su carrera está arruinada y de alguna manera tenía que conseguir dinero y no encontró nada mejor que exponer a Jimmy sabiendo, porque ella sabe, porque ella no es tonta, por eso se conecta en las madrugadas de Corea, porque sabe que las coreanas no la quieren y ella se conecta en las madrugadas de Corea para que las coreanas no vayan a decirle sus verdades. Entonces, es lamentable. Espero que esto se termine, espero que se aclare, chicas. Todavía tengo esperanza que se aclare, que esta cuestión tenga un corte definitivo, que se diga con todas sus letras de que Jimmy no tuvo una relación con ella y que van a demandarla porque es la única manera que esta mujer pare. Sí, Milagro, exactamente.
Y además, chicas, yo siempre lo he dicho, que esta situación también fragmentó mucho al fandom Jikook o Kudmin. Yo les voy a comentar una situación que está en X, que es muy lamentable. Había una Jikuka de Estados Unidos, creo que era de California. Se llamaba Navi, así tenía su nombre en X. Y era muy defensora del Jikook, hace 2 semanas atrás era muy defensora del Jikook, se discutía con las Taikuka y peleaba, pero demente, usted viera cómo discutía con las Taikuka defendiendo al Jikook. Y no sé qué bicho le picó, que se volvió anti de Junko, se volvió una solo de Jimin y prácticamente odia al Jikook, diciendo que Jimin no le beneficia en nada la relación del Jikook. Como me da mucha enojo cuando dicen es que a Jimin o a Junko no le beneficia. Chicas, ellos tienen una relación real, sea cual sea. Si tú lo ves como amigos, perfecto. Si los ves como algo más, perfecto también. Pero ellos tienen una relación súper profunda y ellos no son interesados de la relación del uno del otro. O sea, Jimmy no va a decir, oye, ¿sabes que no voy a toparme más con Junko porque a mí no me beneficia la relación con Junko? O Junko diga, a mí no me beneficia la relación con Jimmy porque me afecta. Ellos son súper sinceros y transparentes. Ellos no tienen una relación para encantar a cierto público. Ellos demuestran su relación tal y como es porque ellos son unas personas transparentes. Uy, Estela. Sí, exactamente. Estela, Jimmy no es su ex. Jimmy nunca estuvo con esa mujer. Nunca estuvo. Imagínate que si fuera una idol, que un hombre la acosara. Eso sí, ese punto yo te lo doy. Que imagínate que una vecina se fuera y resulta que te acosara, que se convirtiera en tu acosadora. Pero yo les voy a dejar claro esto. Y yo siento que Jimmy nunca estuvo con esa mujer. Es que, ¿sabes qué? Los relatos construyen verdades. Entonces, no le digamos ex, digámosle incluso hasta acosadora. Yo creo que ella fue una acosadora de Jimin y no una acosadora normal como se dijera, porque ella tiene que ser presentado muy amable con Jimin en un minuto, pero en un momento yo creo que esa... ¿Ustedes creen, chicas, que fue la primera vez que esperó a Jimin en el ascensor? Yo creo que no, y por la cara de Jimin, yo creo que no. Entonces, siento que se volvió así, una acosadora de él, que a lo esperaba, y ella es muy loca, ella es muy loca. Para nada, no hay nada romántico en ese video. Hola, Karina. Claro, exacto. Y estaba retomando lo que le estaba hablando, entonces esa ex Jikuka se volvió un hater de Junko y es lamentable porque si es así, nunca fuiste Jikuka. Yo siempre abogo que cuando tú te haces llamar Jikuka, ama a los dos por igual. Los quiere a los dos y te alegras por los triunfos de ambos. Y entre los dos no hay competencia. A veces en YouTube me suelen dejar comentarios diciendo es que no sé, qué bueno que Junko le ganó a Jimmy, qué bueno que Jimmy le ganó a Junko. No, entre ellos no hay competencia. ¿Tú crees que Jimmy
Jungkook hubiese participado en Face en una canción en coro si fueran competencia ambos. ¿Tú crees que Jimin hubiese publicado los logros de Jungkook en Instagram si los dos compitieran? ¿O que Jungkook promocionara a Jimin si los dos realmente tuvieran una competencia? Obviamente no hay competencia entre ambos. Es que Gloria, yo ocupo una IA. Por eso esta es mi verdadera voz. Lo he explicado muchas veces en los otros en vivo, donde ocupo una IA porque a mí se me hace más rápido ocupar una IA que mi propia voz porque me equivoco, no tengo micrófono, entonces no tengo un estudio de grabación para hacer entonces no podría sacar un video día por medio si no ocupara por eso solamente. Además que es más entendible. Hola. Pero hice este live, chiquilla, para aclarar esos puntos, porque siento que muchos están confundidas, pero les quiero decir que estén tranquilas. 300 Girl YouTube puede venir a fin de año, chiquilla, noviembre, diciembre, hasta enero del próximo año. Así que tenemos que estar, yo creo que están siguiendo una pauta. Imagínense que TAE hizo una publicación hoy día del video donde Jimin está en el mar con él y efectivamente era Junko que estaba grabando a Jimin en el mar y lo estaba grabando mucho antes que TAE se metiera en el agua. Entonces él lo estaba grabando y por la calidad del video muchos dicen que es su iPhone, porque ustedes saben que el iPhone con el Android tienen diferentes nitidez de video, los colores son más vivos, entonces muchas apuestan de que era desde el celular de Junko el que estaba grabándolo y lo estaba grabando antes que Tae se metiera al agua, estaba grabando directamente Jimmy. Entonces, y ustedes estaban diciendo, muchas estaban diciendo, de que cuando fue el live en la playa estaban discutiendo, que estaban peleados porque no se hablaban, porque acá y acá, porque ya. Y Junko es el que estaba grabando a Jimmy. ¿No ven, chicas? Si uno tiene que esperar y no creerse las cosas o no pensar porque no aparecen juntos los dos que están discutiendo, que habían peleado, que no sé qué cosa. Pero traten de tener paciencia. Ellos, chicas, yo saben lo que yo siento. Pucha, a mí el servicio militar, aunque me digan a mí que soy repetitiva y todo, pero si el servicio militar no los logró separar, veo muy difícil que algo lo logre separar, porque el servicio militar fue muy difícil para ellos. Entonces, tengan eso como estándar, chiquillas. Jimin y Jungkook la pasaron muy mal en el servicio militar y ellos planearon algo y no les resultó. No les resultó porque ellos iban a estar los dos en el mismo, haciendo lo mismo y lamentablemente uno le tocó ir a cocinar y el otro estar en un tanque y fue muy duro para ambos. Entonces, toda esa situación fue muy dura. Entonces, y fue pesado estar en ese servicio militar. Entonces ustedes tienen que ponerse eso de estándar y decir si a Jimin y Jungkook no los separó el servicio militar y esto no lo va a separar. ¿Ustedes creen que que Jungkook no tenía idea de esta mujer? Obviamente tiene que haberla pasado mal. Y yo creo que todo esto también fue una liberación, porque quizás cuántas veces esta tipa tiene que haberlos amenazado de que iba a lanzar este video, que lo iba a lanzar, que lo iba a lanzar, que al final fue una liberación. Ustedes tienen, claro, muchas cosas se aclaran después, como dice Juliana, porque imagínate en el gimnasio, todas pensaban que era solamente Tai y Junko, que estaban ahí, ¿no? Y estaba Nam también, y estaba Hobby, y también estaba Jimin, estaban todos ahí en el gimnasio. Entonces, ustedes a veces son muy
viscerales con sus comentarios, igual que muchas me habían comentado de que Junko no había apoyado a Jimin, que no lo había defendido. Chicas, si Jimin no habla, ¿por qué va a tener que hablar Junko de algo que no está él metido ahí? Si Jimin tiene que hablar primero para poder que alguien más hable, sería súper sería súper extraño de que Junko tocara un tema de que no está involucrado. Entonces, ¿de qué lo va a defender? Y yo no entiendo a esa gente que tiene esa posición, que dice, Junko tendría que haberlo salido a defender, pero ¿a defender por qué? Si el que tiene que defenderse primero, entre comillas, defenderse, es Jimin. Igual que piensan que Jimin es débil. Jimin es una persona súper fuerte. Nunca piensen que Jimmy es débil. Jimmy es una persona súper fuerte, súper resiliente. Algunas piensan que Jimmy está llorando en un rincón. Jamás. Sí, soy chilena. Jimmy es muy resiliente. Le han pasado muchas cosas muy difíciles para llegar a donde está. ¿Y ustedes creen que esto lo va a bajonear? Por supuesto que no. Jimmy debe estar trabajando, debe estar esforzándose así en su trabajo como siempre, creando música, creando nuevos proyectos, porque él, su mente trabaja siempre. Chicas dicen que Jimmy no quiere nada con Jungkook y todo. Jimmy inventó y creó el Arrochur. Díganselo a las solos de... eh, díganselo a las solos de Jimin que andan diciendo tonterías. Que Jimin creó el Arrochur y Junko lo apoyó porque le encantó la idea y los dos están súper contentos con ese programa. Es algo que los dos quieren. Nadie los obliga. Entonces a mí me da mucha risa que no escuchen a sus supuestamente favoritos y que ellas aman con todo el alma. Entonces a mí, igual que lo mismo puse yo en mi último video, que tanto hablan de Face Off, que es para una ex, que es para los amigos, como también lo comentamos, lo comenté yo, pero Letter es una canción muy bonita. Una dice, Jimmy se refirió tan escuetamente que era para fans y que él no lo quería decir al principio que era una canción para fans. Yo creo que fue medio así, sí, como si ustedes se dan cuenta, él habló muy poquito de Letter, no lo quiso profundizar más allá y claramente esa letra es para Junko. Y por eso incluyó a Junko, es el único artista que está ahí, el único que canta con Jimin en ese álbum, que es súper personal. Él dijo, yo no quería colaboraciones porque yo quería contar mi historia. Entonces, ustedes tienen que analizar todas esas cosas, no ver solamente el punto y no ven todo lo que hay detrás de ese punto. Entonces, ustedes tienen que pensar eso. Imagínate en ese proceso difícil de amigos desleales, ¿quién estuvo ahí para él? Tiene que haber estado Junko. Cuando lo traicionaron los amigos, tienen que haber estado también los miembros, pero el principal Junko tiene que haberlo apoyado. Entonces, y como yo creo que también Jimin apoyó a Junko en muchas decisiones, incluso cuando Junko dijo que él solamente quería dedicar a bailar, porque le encantó y se impresionó con el baile, eh, eh, Jimmy le dijo, no, tú no te puedes perder como cantante y lo convenció también de que cantara. Entonces, vean todas esas cosas, la historia de Jimmy y John Con está unida por años. Puedan creer lo que quieran respecto a su relación, pero nadie, y los que dicen que es fanservice y todo, porque obviamente tienen intereses, son taikuka o son anti de la relación de ellos, pero nadie puede negar de que Jimin y Jungkook tienen una relación súper real, súper transparente. Se aman, se quieren, se respetan su espacio, tienen momentos muy bonitos y muy genuinos, chicas. Eso nunca lo duden. Letter es una canción preciosa, que si tú lees la letra, es una promesa para seguir estando juntos. Si al final lo dice. Contigo un desierto se convierte en mar. Entonces es súper lindo lo que Junko le expresa en esa canción. Cuando Junko reaccionó al Letter,
Junko se emociona en una parte. ¿Me entiendes? O sea, ustedes vean sus reacciones juntos, exactamente. Que todo lo puede, en la letra dice que todo lo malo puede pasar mientras ellos estén juntos. Exactamente, Sharon. Yo creo también lo mismo. Las únicas que dudan de su relación son las que nunca han creído que han estado juntos. Es que ellos tienen un juego de palabras con el tema Army. Ella dijo que era para Army, pero hay un juego de palabras que ellos tienen con el tema Army, que yo también lo he explicado en algunos videos. Pero no duden nunca, chicas de Jimin y Jungkook. Imagínense ahora que supimos que Jungkook grababa a Jimin. Muchos habían apostado a esto. Yo dije, no lo puedo decir porque no sé. Yo no puedo decir, lo volvemos a repetir, chicas, no podemos confirmar cosas que no tenemos idea. Me están preguntando de nuevo por Sapporo. No sé si Jimin y Jungkook están en Sapporo, lo dudo porque claramente tienen agendas, entonces no creo que estén. Pueden viajar ocultos, yo creo que no sé, porque los periodistas están súper aguja con Jimmy, entonces no sé si puedan viajar escondidas. Lo único que sé, chiquilla, que ellos se quieren, se aman, que siguen juntos. Ha sido meses complejos con lo que ha pasado, pero acuérdense de mí que esto solamente es momentáneo, van a volver a aparecer juntos. Todavía tengo esperanza que la empresa saque un nuevo comunicado, todavía tengo esperanza de que esto se aclare bien y que los haters de nuevo van a quedar con la naricita de payaso ahí y esperemos que el tiempo es nuestro mejor aliado para los Jikukas. Nuestro mejor aliado es el tiempo, chiquilla. Como ahora supimos que Junko grababa a Jimin en la playa, tenemos una imagen donde lo comprueba. Eso quiere decir mucho, chicas. Eh, Tengan paciencia, tengan calma. Antes de comentar cualquier cosa, analicen bien la situación. Yo sé que a veces, hasta a mí también me ha pasado, porque uno no es perfecto, chicas. Uno no es perfecta. Y también te enoja y el enojo te lleva a veces a escribir cosas que no son, pero realmente tenemos que tener paciencia y esperar. Que realmente todo esto va a pasar y van a ver que su relación está intacta, que muchas teikukas están celebrando, diciendo que se acabó el fanservice de Jimin y Jungkook, y me da mucha risa porque ay, ellas son muy limitadas de mente, así que no ponemos nada de ellas. Eh, Estela, hay que tener esperanza. Sí, tiene que ser pero eh, yo soy súper positiva, ustedes ya me conocen, y yo siento que Jimin y Jungkook van a seguir después de esto y se van a mostrar. Ellos suelen desaparecer también, o sea que es algo común en ellos desaparecer eh, y volver, ¿ya? Así que no es algo que uno diga, oh, es extraño, esto lo hacen ellos. Ellos desaparecen de las redes sociales, desaparecen de los live y de todas esas cosas para después volver y son así. Así que tenemos que tener paciencia, no saquemos conclusiones adelantadas, no esperemos. Otro es el fanservice, claramente. Otro es el fanservice, pero bueno, yo no me voy a meter en eso. Y ellas que vivan ilusionadas, yo les digo, crean en el Taikuk, no hay problema si eso no importa. Crean en la relación de Tai con Junko, pero no involucren a Jimin, dejen a Jimin a un lado. Déjenlo a un lado, dejen de sostener su chip con Jimin. Porque siempre eso lo han hecho. Sin Jimin no hay Taekook. Porque siempre está Jimin de por medio. Jimin hace cualquier cosa y de inmediatamente ellas hablan, incluso antes que nosotras que somos fan de Jimin,
ellas expresan su opinión porque como les dije yo en un video, a Jimin no lo envidian, chicas, solamente por la relación que tiene con Jungkook, lo envidian completamente como artista, como hijo, envidian los padres que Jimin tiene, o sea que a Jimin lo envidian completamente, porque Jimin es una persona noble, una persona buena, y yo creo que todas estas cosas que le han pasado en el pasado ha sido por lo mismo, porque ha sido muy confiado, ha sido una persona buena que no ve maldad en los otros. Espero que nomás con el tiempo él haya madurado esa parte en el sentido de no confiar tanto en la gente porque la gente también es mala. Exactamente. Pero como les digo, chicas, tengan paciencia que sí. Y yo creo, Isa, que también Junko es muy noble. Yo creo que ellos dos se complementan porque los dos son muy buenas personas. Junko también es muy buena persona, es muy noble también. Y los dos yo creo que ellos se entienden mucho en esa parte, porque ambos han sido incluso inocentes con ciertas amistades creyendo que son sinceras, solamente que Junko es más retraído, ¿ya? Incluso Jimmy lo ha dicho que no le gusta salir, no le gustaba salir en cierto tiempo, yo creo que ahora cambió eso, entonces yo creo que ellos también han tenido, Jungkook tal vez también ha tenido eso porque piensan que las personas son todas buenas y lamentablemente las personas no son todas buenas, hay personas muy malas, hay personas muy interesadas, hay personas que buscan sacarle a otras personas y lamentablemente son así. Y me da, como les digo, mucha pena lo que está pasando con Jimmy, no por el hecho de que acá ya es con la persona que esté que se le involucra porque esa mujer es realmente es un lastre, como se dice. Así que, pero yo creo que tarde o temprano todo esto se va a aclarar y seamos positivas y vamos a ver a Jimin y Jungkook prontamente. Yo siempre con mente muy positiva y que se va el Arjuchur, yo creo que se va a estrenar a fin de año, a principios del otro año, que ya no falta nada ya para fin de año. Así que tengamos eso como, no seamos negativas, seamos positivas, que los dos están súper bien, que los dos se están preparando para a lo mejor sus canciones en solitario, parece que vienen canciones, no álbum, pero canciones en solitario. Y exactamente, la verdad sale a la luz tarde o temprano. Eso, chiquillas, siempre es así. Por eso tengan paciencia, que el aliado del Jikook es el tiempo. Tiempo al tiempo que todo se aclara, chicas. ¿Ya? Así que ese es mi mensaje. Ahora me tengo que ir, pero les quiero dejar eso, chicas, de que tengan paciencia, no se crean todo lo que anda por ahí, no se crean todos los rumores, no hay nada confirmado y solamente tenemos que esperar. Tenemos que esperar a ver si Jimin viaja, tenemos que esperar todo esto que se aclare. Así que tengan paciencia. Yo sé que yo también soy muy ansiosa y quisiera que todo esto se solucionara rápido, que todo esto, pero tenemos que tener paciencia, ¿ya? Si queremos a nuestros chiquillos, paciencia, y si los queremos, no crean todo lo que anda dando vuelta, ¿ya? Y la que quiera hablar mal de mí, no me interesa. Como les dije, gracias por defenderme, chicas. Les agradezco en el alma que ustedes me defiendan y eso, muchas gracias. Les agradezco mucho que me quieran tanto. Y nada, un besito enorme. Nos vemos en un próximo video. Y, y nada, pues un abrazo fuerte a cada una. Que tengan un lindo domingo. Lo que queda del sábado también disfrútenlo con sus familias, con amigos, con las personas que quieren y hacer positiva en la vida, porque la vida es muy dura y tenemos que ponerle alegría a nuestras vidas, ¿ya? Así que un besito fuerte, fuerte a todas y cada una y después se vienen los subtítulos de este live, ¿ya? Un besito, gracias por escucharme. Algún día me voy a mostrar, cuando esté en condiciones me voy a mostrar, ya para que me vean. No se pierden mucho, sí, chicas.
Pero un día me voy a mostrar para que me conozcan, ¿ya? Un besito enorme. Chao. Chao, que estén súper bien. Chao, chao.